Cuéntanos un poco esto, Joe, ¿cuáles fueron esas experiencias acumulativas que te llevaron a ti y a tu familia a optar por este exilio? Totalmente, mira, te lo voy a decir de una manera bien pragmática, que son los números. Yo estuve sacando cuentas junto a mi esposa y cada veintitantos días, cada 3 semanas aproximadamente, hubo entre 2020 y 2022 una acción represiva en contra mía o de mi familia. ¿A qué me refiero con en contra de mi familia? Mi madre, que nunca había estado en una estación policial, fue citada en 3 ocasiones. ¿Para qué? Para amenazarla con que si yo seguía con mi trabajo periodístico, ella iba a sufrir las consecuencias también, porque tener un hijo preso, bueno, sabemos que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos, gracias a Prisoner Defenders y otras organizaciones y el trabajo de periodistas como tú también. A mi esposa también la llevaron a estaciones policiales, igual para amenazarla, con que mi trabajo podría repercutir incluso en el empleo que ella tenía en ese momento en La Habana. Eh, por otra parte, sobre mi hijo también hubo amenazas. En una ocasión, en abril de 2020, nunca lo voy a olvidar, un señor que se hacía llamar Jorge, sabemos que estos son criptonimios que tienen los oficiales de la seguridad del Estado, me dijo que yo podía perder la patria potestad de mi hijo, porque mi hijo estaba siendo criado por un contrarrevolucionario y yo lo que iba a enseñarle era eso, a no amar a la revolución. Imagínate tú. Eh, Como bien dice, sufrí un secuestro, eso fue el 11 de mayo de 2021, cerca de mi casa, en el reparto náutico, estaba en un cajero automático y llega un oficial de la seguridad del Estado, se identifica y me dice que debo acompañarlo. Yo me niego. Cuando llega un auto en ese momento, un poco después de la discusión, llega un automóvil que, como bien tú dices, no tenía ninguna identificación de pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas o al Ministerio del Interior, y me lleva en la parte de atrás, bajo amenaza, a una casa de visita. Llego a una casa de visita, le llaman ellos a estas casas que no están identificadas tampoco como un centro policial. Como bien tú dices, bueno, llegué con los ojos vendados a ese lugar y me sacaron de mi municipio. Yo estuve en La Lisa, es en lo que vendría siendo la zona del Pedregal. Después estuve leyendo y hay varios periodistas que también y activistas por los derechos humanos que han estado en esa situación, y es en esa zona donde tienen casas de visita, le llaman ellos, casas de seguridad, creo que también le conocen así. Eh, Estuve también en detenciones, como bien tú dices, bueno, me han esposado, me han llevado en patrullas a estaciones policiales donde he pasado horas, me han mostrado el código penal anterior. El nuevo no es mejor que el anterior tampoco, es draconiano igual, y me estuvieron mostrando el código penal, por ejemplo, el cargo de mercenarismo, que decían, este es el cargo donde perfectamente tu actitud, tu accionar encaja, ¿no? Y para eso tenían entre 10 años de prisión de privación de libertad, 20 años de privación de libertad o la muerte. Sabemos que en Cuba, desgraciadamente, la pena de muerte está en moratoria, pero no ha sido retirada del Código Penal. Hay parte de la sociedad civil, entre ellos pastores cubanos, que han estado valientemente denunciando esto también. Joe, me decía que estuviste 2 años y medio regulado. ¿Cómo fue el proceso para poder salir de Cuba? Lo que puedas comentar sobre esto, un poco para que la gente entienda también a lo que tiene que recurrir uno o en ocasiones cómo tiene que usar subterfugios, digámoslo así, para poder acceder a la libertad o para poder huir de toda esa represión. Bueno, en el año 2021, en algún momento del año 2021, mi esposa y yo nos sentamos porque yo no tenía pensado salir de Cuba a pesar de las presiones. Y estuvimos hablando sobre algo, me dio una conclusión: la primera patria es la familia. Lo he dicho públicamente en algún momento. Y después de 8 años haciendo periodismo independiente en Cuba o con medios extranjeros también, es decir, al margen del Estado en definitiva, sentí que no quería exponer a mi hijo a que tuviera que decir pioneros por el comunismo seremos como el Che, o al tipo de adoctrinamiento que viene ahora con la nueva legalidad del régimen o con la antigua legalidad del régimen,
no quería que mi hijo pasara por eso, no quería que mi hijo tuviera que expresarse bajito, sin decir las cosas, que, como muchos cubanos, ¿no? Que lo hacen con temor, o que sufrieran las consecuencias por valientemente expresarse de manera abierta en contra de la tiranía socialista cubana. Tomamos la decisión de salir de Cuba, de reiniciar nuestra vida en algún momento, pero teníamos dos condiciones. La primera era, saldríamos los tres juntos, la familia no se dividiría, y la segunda era, no habría pacto alguno con la seguridad del Estado. Para esto, gracias a Dios, tuvimos la idea de hablar con algún representante de la sociedad civil que el régimen, digamos, aceptara. La iglesia, la institución de la iglesia es una de ellas. Es de los pocos que el régimen totalitario cubano ve como un actor de la sociedad civil y lo reconoce como tal. Estuvimos hablando con el cardenal Juan García y él muy amablemente hizo gestiones para que nosotros no tuviéramos que ir, o sea, porque me parecía completamente indigno y no iba a ocurrir ir a tocar la puerta de una institución de la seguridad o del Ministerio del Interior y decir, por favor, regúlenme, porque bueno, la libertad de movimiento es una libertad con la cual nacimos los individuos, es dada por Dios, y en todo caso lo que tendrían que hacer es restituir no solo la mía, después de 2 años y medio, que fue restituida gracias a la mediación de la Iglesia Católica, sino la de los más de 250 personas que desde 2018 han pasado o siguen en esa categoría ominiosa. Gracias a Dios dio fruto la mediación y pudimos salir finalmente ahora en agosto de 2022 hacia los Estados Unidos. Estuvimos viendo un par de destinos antes porque tuve la oportunidad de aplicar como profesor a una visiting fellowship en Europa Central y, o sea, gracias a Dios quedé allí. Creo que tú y yo también hablamos de eso en algún momento, pero la guerra en Ucrania hizo que la burocracia fuera más lenta de lo que es. Los estados siempre son lentos, pero en este caso de guerra, bueno, era mucho más difícil acceder a una visa para una familia completa para ir a un país como Hungría, donde estaba mi contrato de trabajo, que sigue vigente. Y entonces, bueno, apareció esta oportunidad para venir a los Estados Unidos a presentar mi documental junto con mi familia. Mi esposa también trabajó en el documental, además. Y bueno, pues tomamos esa puerta, abrimos esa puerta. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.